Hola, buenas tardes. Buenos días. A continuación presentará Pablo Arbeláez, quien es director del Centro Sinfonía, Centro de Investigación y Formación en Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes en Colombia. Pablo, por favor. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Mi nombre es entonces Pablo Arbeláez y en este evento vengo a hablarles acerca de las aplicaciones en salud que tenemos en nuestro Centro de Inteligencia Artificial en la Universidad de los Andes, en Colombia, ¿cierto? Todos nuestros países andinos tienen una Universidad de los Andes. La nuestra es la de la esquina norte del continente. Estamos en Bogotá y pues tenemos el orgullo de estar consistentemente entre las 10 mejores universidades de nuestro continente. Es una universidad relativamente pequeña y orientada hacia la investigación, en particular la Facultad de Ingeniería a la cual pertenezco tiene acreditación por los entes norteamericanos en esta área, lo cual pues es una garantía de calidad. Hablando un poco más acerca del centro, entonces se llama Centro para Investigación y Formación en Inteligencia Artificial. Tenemos el orgullo de haber sido el primer centro de estas características en Latinoamérica. Hoy, por supuesto, colaboramos de la mano con el CENIA y también con el Hub del Tecnológico de Monterrey en México. Nuestro centro se basa en 3 pilares. El primero es la excelencia académica, que es la marca, digamos, de nuestra universidad. El segundo es la investigación socialmente responsable y el tercero son los principios éticos. Desde la creación del centro, la Facultad de Derecho ha estado presente y pues nos preocupa mucho las consecuencias en nuestra sociedad y en nuestro mundo que pueden tener estas técnicas en su despliegue. Nuestra misión está orientada al altruismo, un poco como decía Álvaro ahora, Human Centered AI, es transformar el mundo con esta tecnología para beneficio de nuestra especie. El centro somos alrededor de 25 profesores, cada uno con nuestros grupos de investigación, con proveniencias distintas y formaciones también complementarias. Nuestra investigación tiene 3 grandes áreas. La primera de ellas es la visión por computador, todo lo que tiene que ver con análisis de imágenes. La segunda es el desarrollo sostenible, un tema clave, por supuesto, para nuestros países. Y el tercero es salud global, en el cual me enfocaré en la charla de hoy. Bien, les menciono brevemente los otros temas y los proyectos en los que estamos trabajando. El primer tema es la visión por computador. Esta es una de las áreas centrales de la inteligencia artificial y es aquella en la cual yo me he especializado a lo largo de mi carrera. Llevo más de 20 años trabajando en esta área y en algunos de los problemas fundamentales. Uno de ellos es la segmentación, poder extraer distintos objetos de una imagen o de una película, el reconocimiento, por supuesto, poder interpretar el contenido visual y reconocer los objetos, las escenas, las acciones. Más allá de eso, el análisis de video, ¿cierto? Un video no es otra cosa que muchas imágenes una detrás de la otra que generan la ilusión de movimiento. Esas son, digamos, 3 áreas clásicas de visión por computador, 3 grandes problemas abiertos en los cuales he contribuido a lo largo de mi carrera. Más recientemente, con la evolución de esta área, nos hemos interesado a nuevos problemas. Uno de ellos es la intersección entre el mundo visual y el lenguaje. Hace un momento estábamos discutiendo acerca de estos modelos fundacionales que están surgiendo y que permiten interpretar de manera conjunta la información visual, las imágenes y la información textual. Otro tema muy interesante es el de la generación de imágenes.
cómo hoy en día los métodos son capaces de alucinar imágenes que nunca existieron con un realismo que confunde a los seres humanos a veces. Ahí también, por supuesto, hay una gran cantidad de implicaciones éticas sobre las que no me detendré. Los deepfakes y todo esto, por supuesto, surgen en esta área. Y finalmente, el otro tema en el que trabajamos intensamente en visión por computador es lo que se llama en inglés Embodied AI, que es poder llevar estas tecnologías a dispositivos que sean más portátiles, estén embebidos, si quieren, en nuestra cotidianidad y pues muchas veces que los carguemos físicamente. Les voy a mencionar brevemente un proyecto en esta última área. Es un proyecto realmente que nos llena de orgullo. Es uno de los proyectos más grandes que hay en inteligencia artificial desde el punto de vista académico hoy en día. Es un consorcio de 14 universidades lideradas por Facebook, ahora Meta AI. Y pues nosotros tenemos el orgullo de representar a nuestro continente. Lo que estamos haciendo en este proyecto es analizando las acciones humanas. Estamos recolectando una gran base de datos que nos va a permitir estudiar todas las acciones que realizamos los seres humanos en nuestra vida cotidiana. Y lo estamos haciendo con una característica, es que lo estamos haciendo en primera persona, con estos dispositivos, estas camaritas GoPro, en las cuales ve uno pues como si fuera el actor, como si fuera el usuario. ¿Y para qué estamos haciendo eso y por qué Meta financia esta investigación? Pues estos son los fundamentos del metaverso, si quieren, el tan mentado metaverso. Lo que busca es pues el Internet del futuro y lo que estamos haciendo acá es recolectando los datos, definiendo los problemas y desarrollando los métodos que nos van a permitir más adelante interactuar en estos mundos de realidad aumentada y de realidad virtual. Eso fue un oral en CDPR, que es la principal conferencia en esta área hace unos meses. Bien, eso respecto a visión por computador. Respecto a desarrollo sostenible, tenemos también varias áreas aplicativas. Una de ellas es geología, analizar muestras microscópicas de terreno y poder determinar automáticamente la composición de minerales. Pueden imaginar ustedes la inmensa cantidad de aplicaciones que esas técnicas tienen. Otro es la conservación de la naturaleza, un tema fundamental. En particular ahí estamos trabajando con Microsoft AI for Good, que es la división filantrópica de Microsoft, en un proyecto de conservación del Amazonas con inteligencia artificial frente al cambio climático específicamente. Otro tema relacionado y también clave es la seguridad alimentaria, los flujos de alimentos, la producción sustentable de comida. Es otro tema en el cual trabajamos intensamente. Seguridad vial, en particular en la ciudad de Bogotá, tenemos una colaboración con la Universidad de Drexel y estamos desarrollando métodos que puedan predecir automáticamente los sitios de mayor accidentalidad para poder intervenir el mobiliario urbano adecuadamente. Robótica social, todas las interacciones que describí hace un momento de realidad aumentada, por supuesto, también tienen otro componente que es el de asistentes robóticos para nuestra cotidianidad. Y finalmente en esta área, protección de niños y niñas contra el abuso en línea, una temática realmente complicada en nuestra sociedad y que también se beneficia inmensamente de este tipo de tecnologías. Bien, ahora sí, un poco más en materia, hablando acerca de nuestras aplicaciones de salud. La primera es este problema de segmentación del que estaba hablando hace un momento. Lo que queremos es poder extraer en una imagen natural, como esta por ejemplo, los distintos objetos que hay, y en una imagen médica, como una resonancia magnética o una tomografía axial computarizada, poder extraer
por un lado los distintos órganos y por otro lado lesiones. El objetivo de este proyecto, que es en colaboración con Amazon Web Service, es poder desarrollar un método que no necesite ser especializado. Hoy en día existen técnicas muy buenas, pero que se enfocan en ciertos tejidos. No sé, quiero extraer el corazón o el riñón, y si ahora yo quiero extraer el hígado, necesito un estudiante doctoral distinto que trabaje en eso durante 5 años. La idea acá es poder desarrollar métodos que sean mucho más generales y que permitan una interpretación mucho mejor de las imágenes diagnósticas. El segundo es en diagnóstico de cáncer de pulmón, esta terrible enfermedad. La causa de la inmensa mortalidad del cáncer de pulmón es que se diagnostica demasiado tarde, no genera síntomas. Usualmente cuando uno empieza a tener síntomas es porque hay otros órganos comprometidos y pues ya tiene uno metástasis, es demasiado tarde. Entonces hemos estado trabajando varios años en ese proyecto, ganamos 2 premios de investigación de Google para Latinoamérica y lo bonito, si quieren, es que estamos analizando no solamente las resonancias magnéticas y pues las tomografías, en particular en este caso, sino que además de eso estamos teniendo en cuenta la historia clínica de los pacientes, porque pues cuando un radiólogo analiza una tomografía, por supuesto, la mira muy distinto si es una tomografía de un niño de 6 años o de una persona que lleva 30 años fumando. Entonces, tener en cuenta esa información, por supuesto, es clave para poder desarrollar métodos que razonen a un nivel mucho más alto como lo hacemos los humanos. El tercer proyecto en esta área es un programa nacional en Colombia financiado por el Ministerio de Ciencias y es en diagnóstico de cardiopatías congénitas, las enfermedades genéticas del corazón que tienen los niños, por supuesto fatales en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? Si la circulación de la sangre en el corazón no es la correcta, pues eso tiene consecuencias muy graves que obligan muchas veces a realizar intervenciones quirúrgicas desde antes del nacimiento. Lo que estamos haciendo acá es todo un programa nacional que tiene varios componentes. Uno de ellos es una plataforma de monitoreo de todos los niños, todos los casos desde el diagnóstico hasta el desenlace. Por otro lado, por supuesto, la parte en la cual intervenimos nosotros, que es desarrollar técnicas automáticas para diagnosticar estas enfermedades. Y lo estamos haciendo en los exámenes rutinarios que tienen las futuras madres, en el primer, segundo y tercer trimestre. Las ecografías, nuestros métodos, la idea es que puedan levantar alertas tempranas en estos exámenes de rutina, aun si los operarios no son muy expertos, pues nuestros métodos pueden suplir esa carencia de experticia y levantar alertas que direccionan al paciente hacia los especialistas. Ese es el mayor problema que tenemos en Colombia en estas enfermedades, es que se encuentran muy tarde también, cuando el niño nace o cuando ya pues realmente tiene graves problemas. Bien, sobre estos 3 proyectos no voy a hablar más, quisiera extenderme un poco sobre los otros 3 en los que trabajamos. Uno de ellos es en diagnóstico masivo de pruebas de COVID-19, otro es en cirugía robótica y el tercero en descubrimiento de fármacos con inteligencia artificial. Entonces, comencemos por este. Este fue un esfuerzo que realizamos como respuesta a la pandemia, ¿cierto? En los últimos 2 años todos nos volvimos covidólogos. Entonces, nosotros en particular, pues esta fue la manera como tratamos de utilizar nuestro conocimiento para ayudar a nuestra sociedad en ese momento. La idea acá, bueno, pues no les hablar, ya nadie quiere hablar de esto, ¿cierto? Entonces lo voy a pasar rápidamente, la tragedia que ha sido esta pandemia y cómo ha transformado nuestro mundo.
y la importancia del testeo masivo, ¿cierto? Aún si pues, en nuestros países en este momento ya no se está usando mucho, por ejemplo en China es la base de todo el sistema epidemiológico. Y esto por supuesto ejerce una gran presión sobre el sistema en términos de personal calificado y de los insumos de laboratorio que son extremadamente costosos, por supuesto. Bien, nuestro objetivo acá era tratar de mejorar el acceso a estas pruebas para ayudarle a nuestra ciudad, en particular Bogotá, que tuvo pues, varias crisis muy graves de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya todos también, desgraciadamente, estamos familiarizados a pues, los hisopos, estas pruebas nasales que se hacen de manera individual. Entonces, si uno tiene 100 personas, pues hace 100 pruebas y mira si salieron positivas o negativas. Y eso es lo que se hace hoy en día. Por supuesto, esto no es muy eficiente y nuestro objetivo sería mejorar la manera como se realiza esto con técnicas de inteligencia artificial. Entonces, para saber, para poder medir qué también estamos haciendo las cosas, definimos la eficiencia, que es el número de personas que yo evalué con un número de kits moleculares fijos, ¿cierto? Acá estamos hablando de kits moleculares de PCR. Entonces, con las pruebas individuales, pues 100 personas, 100 kits, la eficiencia es de 100%. Nuestro objetivo sería poder mejorar esa cifra con análisis automático. Para esto, lo que hicimos fue adoptar tecnologías de pooling. Esta es una metodología que se desarrolló desde la Segunda Guerra Mundial y que en el contexto del COVID ha sido utilizada en algunos países como Alemania, Estados Unidos, China y Corea para poder optimizar las pruebas. Entonces, ¿cómo funciona esto del pooling? Es una idea muy bonita y acá hay un ejemplo en el cual tenemos una prevalencia de 1%, es decir, una persona entre 100 está infectada. La idea del pooling es poder poner, no analizar individualmente cada muestra, sino ponerlas en grupos, por eso se llama pooling, y hacerle una prueba a todo el grupo. Entonces, acá los ponemos, por ejemplo, en grupos de 10, hacemos una prueba y claro, si todos los pacientes son negativos, la prueba va a salir negativa, pero si uno de los pacientes o más son positivos, la prueba va a salir positiva. Entonces, lo que se hace en pooling es que pues, aquellos que dieron positivo se abren y se analizan individualmente. Y esto es una mejoría increíble en términos de eficiencia, porque si se dan cuenta ustedes, en este ejemplo, que tenemos también los mismos 100 pacientes, pues realizamos apenas 20 pruebas, las primeras 10 grupales y luego para aquella que salió positiva, las hicimos individualmente. Es decir, acá tenemos una eficiencia de 100 sobre 20, 500. Magnífico. Como les digo, esto no fue lo que nosotros inventamos, esto es algo que ya existe desde los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, fíjense ustedes que esta metodología pues tiene una limitación y es que funciona muy bien cuando la prevalencia es muy baja, pero pues si pasamos a un caso un poco más realista, cuando tenemos 10% de la población enferma, pues con una muy alta probabilidad todas esas muestras grupales van a salir positivas. Por lo tanto, tendremos que cada una de ellas analizarla para los individuos y al final del día, pues estamos perdiendo, porque para 100 pacientes utilizamos 110 kits moleculares. Es decir, tenemos una eficiencia por debajo del 100%. Por esto, en estos países que mencioné anteriormente, el pooling se utiliza únicamente con estrategias de vigilancia, donde se sabe que el porcentaje de pacientes enfermos va a ser muy bajo. Bien, ¿cómo mejoramos esto nosotros? Pues bien, en el momento de realizar las pruebas se llena una encuesta epidemiológica y esa encuesta tiene una inmensa cantidad de información, no solamente síntomas, sino pues información socioeconómica. Lo que nosotros estamos haciendo es utilizar toda esa información socioeconómica y pues del paciente para entrenar un método de inteligencia artificial que trata de predecir cuál va a ser el resultado de la prueba molecular. ¿Y para qué hacemos eso?
pues para poder organizar a los pacientes, porque podemos poner todos los que creemos que son positivos en el mismo grupo. De esa manera concentramos todos los casos positivos en algunos grupos y nuestro pooling sigue siendo eficiente. Recuerden que este era el caso en el cual el pooling tradicional ya no funcionaba. Acá podemos tener todavía una gran eficiencia, en este caso de más de 300%, gracias a este preordenamiento de las muestras. Entonces esa es la idea, le llamamos Smart Pooling, porque pues, es una manera inteligente de ordenar estas muestras de COVID. ¿Cómo trabajamos con los laboratorios? Acá hay problemas de confidencialidad, etcétera. Entonces, lo que hacían los laboratorios era recolectar las muestras, enviarnos electrónicamente la información anonimizada. Nosotros ordenamos las muestras y se las devolvemos de manera que cuando lleguen las muestras al laboratorio, los técnicos ya saben cómo ordenarlas en la máquina de PCR y mejorar la eficiencia automáticamente. Después de eso, ellos nos entregan los resultados de las pruebas reales y nosotros los utilizamos para poder entrenar el modelo y mejorarlo. Bien, esa es la idea, una idea extremadamente sencilla, pero de grandes impactos prácticos. Hicimos una prueba de concepto primero en una campaña de vigilancia activa que tenía nuestra universidad durante 17 días, alrededor de 300 muestras diarias, y con el pool más pequeño. Después de estos 17 días logramos ahorrar 2.000 kits, que pues no parece mucho, pero si uno recuerda que vale $50 cada kit, pues es una suma considerable, sobre todo porque este proyecto fue financiado completamente con donaciones. Bien, entonces eso nos emocionó, conseguimos una financiación de la Fundación Rockefeller y pasamos a la etapa siguiente, que fue trabajar con la ciudad de Bogotá para poder optimizar estas pruebas de manera masiva. Acá también contamos con el apoyo de Microsoft AI for Good. Bueno, me imagino que acá en Santiago la situación habrá sido semejante. En los picos, las unidades de cuidados intensivos desbordadas, tasas de positividad escalofriantes. Teníamos a nuestra disposición toda la base de datos histórica de casos de la ciudad, varios millones de pacientes, lo que nos permitió desarrollar estos modelos de manera bastante robusta. Bien, y acá están los resultados. Les explico un poco de qué se trata esto. En el eje X es la prevalencia, la tasa de positividad en la población, y en el eje Y es la eficiencia, este número que pues ya no está en porcentajes, sino que está de 0 a 2. Entonces, esta línea punteada es la estrategia de pooling individual, no, de pruebas individuales, que es lo que hacemos hoy en día. Y pues, como les decía, independientemente de cuántos enfermos haya en la población, pues siempre la eficiencia es 100%, porque pues es una prueba por paciente. Si hacemos el pooling tradicional, esto es lo que obtenemos, que refleja pues lo que se ha observado en otras partes, y es que cuando hay muy pocos pacientes enfermos, la eficiencia mejora significativamente, pero llega un punto en que ya no mejora e inclusive pues es detrimental un poco más adelante. Cuando tenemos prevalencias muy altas, pues es mejor no hacer nada, como les contaba hace un momento. Bien, y esta es nuestra técnica en línea completa. Por supuesto, lo que hay que resaltar acá es que nunca estamos dentro de la zona roja, ¿cierto? Que la línea pase a la zona roja significa que es peor que no hacer nada. Entonces, observen ustedes que podemos mejorar la eficiencia de las pruebas para cualquier cantidad de positivos. Y acá hay algunos ejemplos de lo que significa eso en la práctica, con una prevalencia más o menos de 35%, que fue la que observamos en Bogotá durante mucho tiempo. En vez de analizar 1000 pacientes, podemos analizar 1600 con el mismo número de kits moleculares, lo cual pues es un ahorro inmenso para nuestra ciudad. Y pues inclusive en los casos en los que ya el porcentaje de positivos es muy alto, nuestro método sigue aún dando una mejoría respecto al pooling individual, al muestreo individual. Bien, entonces observen ustedes que nosotros habríamos podido tratar de suplantar la prueba molecular. A partir de la ficha epidemiológica, yo tengo una cosa que predice si es positivo o negativo. Sin embargo,
ya que estamos hablando de aspectos éticos, pues hay un gran problema ético ahí, sobre todo cuando no había una vacuna. Si yo pongo una página web con mi algoritmo y la gente pues entra sus datos y el algoritmo les dice que son negativos, pues hay una responsabilidad inmensa de mi parte. Entonces, lo que estamos haciendo acá no es reemplazar la prueba molecular, sino estamos reforzándola y optimizándola. Esta metodología es muy sencilla de implementar en los laboratorios, lo probamos con 2 laboratorios distintos, es bastante robusta a distintos tipos de datos y a poblaciones, y además pues provee mucha información adicional que permite entender mejor qué está pasando y relacionar mejor las variables de la ficha epidemiológica con el diagnóstico. Finalmente, por supuesto, esto no está para nada limitado a COVID-19. Cualquier prueba diagnóstica para la que se pueda hacer pooling se puede mejorar con esta metodología. Bien, y esto lo publicamos en Scientific Reports y pues afortunadamente hablamos cada día menos del COVID, pero nuestros métodos ya están ahí. Esperamos que si algún día pasamos por una nueva pandemia, se puedan integrar al flujo de respuesta de la sociedad desde el comienzo. Bien, eso respecto al primer proyecto. El segundo es también en salud, pero un área bastante distinta. Esta es la cirugía asistida por robot. Esta es una colaboración con la Fundación Santa Fe, que es el hospital más grande en Bogotá, y fue presentado en MICAI hace un par de meses. MICAI es la mayor conferencia mundial en inteligencia artificial aplicada a la salud. Este año fue en Singapur, es una conferencia altamente exigente, y pues tuvimos el gran orgullo que entre 600 artículos de la conferencia, el nuestro era el único que venía del continente de Latinoamérica, y además fue un oral. Entonces acá pues algunos datos respecto a la cirugía robótica. Quizás pues todos hemos visto en alguna parte esos robots Da Vinci que parecen unas arañas gigantes y que pues en el imaginario popular operan a los pacientes automáticamente. Eso no es así todavía. En realidad pues está el médico en una consola de realidad virtual y es él el que está operando con sus dedos. Para hacer una analogía, es como un carro a control remoto, cuando lo que queremos son vehículos autónomos completamente, realmente asistentes robóticos que puedan hacer parte de la cirugía, etc. Bien, inmensas ventajas de este tipo de tecnología que ya se han comprobado ampliamente. Se reducen las complicaciones en el momento de la operación y después. La manipulación de los instrumentos es facilitada para los especialistas y realmente se magnifican sus habilidades, porque pues mis colegas médicos me contaban que es como si ellos fueran diminutos y pudieran entrar dentro del cuerpo del paciente. En particular para estas operaciones de extracción de próstata, pues eso es clave porque la próstata está dentro del hueso pélvico, entonces sin cirugía robótica es muy difícil acceder. Acá hay algunos ejemplos. Me disculpo con aquellos que tienen corazones sensibles. Acá hay bastante sangre. Esto no es fácil para mí tampoco, entonces si no les gusta la sangre, miren al otro lado de la pantalla. Esta área es muy importante porque pues, está en la intersección de los dos grandes dominios aplicativos en salud. Uno es las imágenes médicas, el análisis automático de imágenes médicas, y el otro es las intervenciones quirúrgicas asistidas por computador. Entonces esta área pues está en la mitad. En la comunidad se habla de visión endoscópica para referirse a la cirugía robótica. Bien, entonces este es todo un área, por supuesto, con una gran comunidad, y se han venido haciendo avances significativos en los últimos años. Entonces las tareas que estudiamos se dividen en dos.
Por un lado está lo relacionado con la anatomía, entonces queremos segmentar, extraer los distintos órganos, clasificarlos, queremos poder localizar ciertos puntos de interés y seguirlos, ¿cierto? Estos son videos, y queremos también al final del día poder hacer una reconstrucción en 3 dimensiones de la cavidad abdominal, puesto que esta es la mejor manera de interpretar la escena quirúrgica. Eso respecto a la anatomía y respecto a lo que se llama el workflow, el flujo de trabajo en la cirugía. Hay tareas como la detección y la segmentación de los instrumentos, ya no de los órganos, sino de los instrumentos, clasificación de estos instrumentos, seguirlos en el tiempo, y tareas que implican un reconocimiento un poco más global, encontrar las distintas fases de la cirugía, los distintos pasos en particular. Y de una manera más fina, digamos, poder determinar qué acción está realizando cada instrumento en cada instante del tiempo. Bien, esta es la tarea que abordamos acá y quisiéramos hacerlo de una manera holística, si quieren, o global. Quisiéramos poder aprovechar todas las escalas de información, desde la cirugía completa hasta cada cuadro independiente del procedimiento. Entonces, llegamos hasta, quizás acá está mejor, consideramos toda la jerarquía de acciones dentro de una cirugía. Y esta jerarquía, pues están las grandes fases de la cirugía, cada fase se divide en pasos, cada paso pues tiene ciertos instrumentos asociados y esos instrumentos están realizando acciones precisas. Es decir, consideramos por un lado el razonamiento a largo plazo, ¿cierto? Una operación de estas puede tomar 3 o 4 horas, como también razonamiento a corto plazo, tratando de identificar los instrumentos quirúrgicos y sus acciones. Para esta parte nos inspiramos de la psicología cognitiva, del estudio de las acciones más generales en el ser humano, y trabajos de los años 50 permitieron estructurar muy bien las actividades humanas, porque lo que hicieron los psicólogos fue descomponerlas en acciones atómicas, llamamos eso, es decir, acciones que ya no se pueden descomponer en pasos más pequeños. Y lo interesante, por supuesto, de pensar en un problema tan complejo en términos de estas unidades es que, por supuesto, pues podemos reconstruir las unidades más grandes a partir de estas. Si uno sabe exactamente qué está haciendo cada instrumento en cada instante del tiempo, pues puede saber cuál es el paso o cuál es la fase en la que se está. Bien. Para esto desarrollamos y propusimos una base de datos. Generalmente todo nuestro trabajo es público, de código abierto, y siempre hacemos disponibles los métodos, los datos, las anotaciones, etcétera, que es lo que garantiza el impacto de nuestro trabajo. Entonces, recolectamos y anotamos una base de datos para estas tareas que acabo de describir. Esto es un proceso terriblemente dispendioso porque tienen que ser cirujanos los que hagan estas anotaciones, y pues los cirujanos tienen muy poco tiempo libre al día, por supuesto. Bien, pero pues contamos con colaboradores muy motivados. Acá hay alguna comparación con las bases de datos existentes que no es muy relevante, y un poco más de detalles acerca de la organización de las distintas acciones. También pasaré rápidamente sobre esto. El método que propusimos está basado en los transformers, que son una familia de técnicas de aprendizaje profundo que surgieron alrededor del año 2018. En esta área todo es muy reciente y surgieron originalmente para poder analizar lenguaje natural. Hoy en día estas técnicas se han generalizado para poder analizar también imágenes. Y pues básicamente estos dibujitos lo que cuentan es precisamente cómo hacemos ese análisis de manera un poco más detallada, pero tampoco me detendré en las hermosas animaciones que hicieron mis estudiantes.
interpretamos la información, por un lado, de toda la secuencia y por otro lado, de cada cuadro independientemente para poder combinarlas. Acá están algunos de los resultados comparados con el método del estado del arte, que es este de acá, y pues bien, alguna mejoría significativa, lo cual por supuesto es necesario para poder publicar en conferencias de alto impacto. Aquí hay algunos resultados cualitativos, ven ustedes el tipo de análisis que está haciendo la máquina, ¿cierto? Y los errores que cometemos, una vez más, las anotaciones, nuestro método y el estado del arte. Hay ciertas acciones, por supuesto, que son complejas, ¿cierto? Esto acá hay sangre, humo, se mueve, etcétera. Entonces no es una tarea para nada trivial. Bien, nuestro método pues tiene cierta mejor consistencia que el estado del arte, lo cual pues es una buena seña. Bien, además de esto, validamos nuestro método en todas las bases de datos públicas. Acá también hay muchos números que no son totalmente relevantes para lo que les quiero contar, y pues la conclusión fue siempre la misma, que el método que proponemos es mejor que el del estado del arte, lo cual es una garantía que pues, estos datos que propusimos sí se comportan adecuadamente, sí son representativos del problema general. Bien. Y finalmente en esa misma conferencia había un challenge, una competencia internacional en la cual pues, los distintos equipos tienen acceso a estos datos, desarrollan sus métodos y luego los someten para la competencia. Tuvimos el orgullo de quedar de primeros en 2 de los challenges y de segundos en el tercero. Esto fue pues, mis estudiantes hace un par de meses, como les contaba, en Singapur. Bien, como conclusiones de este trabajo propusimos una nueva metodología, un nuevo marco experimental para poder entender las cirugías robóticas de manera global, digamos. Validamos nuestros métodos y también propusimos una nueva metodología que permite resolver esta tarea mejor que las existentes. Como les decía, pues todo el código y los datos están disponibles para el que los quiera usar, y también nuestros modelos preentrenados que permiten reproducir los resultados de los artículos. Bien, finalmente, descubrimiento de fármacos. Este es un área también muy distinta a las otras dos, pero fundamental dentro de las ciencias de la salud. Esta es una colaboración con Microsoft AI for Health. Bien, entonces, pues para un matemático ignorante como yo, la farmacología pues, se reduce en su esencia a pues, algo bastante sencillo, podría uno pensar, que es nuestro cuerpo produce algunas proteínas y esas proteínas interactúan o no con ciertas moléculas. Y pues esa es la clave de toda la farmacología, qué moléculas interactúan con qué proteínas de nuestro cuerpo. Bien, pues el desarrollo de una nueva droga es realmente un proceso complejo, largo y extremadamente costoso, que comienza por identificar las enfermedades de interés, luego identificar las rutas biológicas, en el fondo si quieren las proteínas que están involucradas en la enfermedad. Después de esto, encontrar las moléculas que interactúan con estas proteínas para poder hacer después pruebas masivas tanto in vitro como in vivo. Por eso pues toma alrededor de 10 años desarrollar un nuevo fármaco. Nosotros estamos interviniendo en esta etapa, por supuesto, la identificación de candidatos promisorios. Bien, entonces, ¿por qué es tan costoso? Porque inicialmente pues, se parte de un gran número de moléculas candidatas, recolectadas por distintas maneras, y pues se hacen miles de experimentos con esas moléculas, se seleccionan finalmente las más prometedoras que pasan a estudios animales y finalmente a pruebas clínicas si todo va bien. La idea, por supuesto, es utilizar la inteligencia artificial para acelerar este ciclo, donde
partiendo de las moléculas de interés, las vamos a seleccionar automáticamente para así poder reducir los experimentos de miles a apenas algunas decenas y continuar con el flujo de desarrollo de fármacos. Bien, ¿de dónde salen estas moléculas? Bien, la fuente más tradicional es la bioprospección, de la naturaleza generalmente. Por otro lado, existen bases de datos de las moléculas que ya han sido identificadas. Esta molécula interactúa con esta proteína, esta otra con esta otra, etc. Y finalmente, hoy en día podemos sintetizar moléculas. A partir de los aminoácidos esenciales podemos generar las moléculas que deseemos. Bien, entonces esa es la entrada para estas técnicas de inteligencia artificial. ¿Y qué podemos esperar? Pues bien, podemos esperar por un lado que si yo tengo unas moléculas, pueda saber con qué proteínas van a interactuar. Y por otro lado, algo que es también muy interesante, es dadas unas proteínas, saber qué moléculas van a poder interactuar con ellas. Yo puedo partir bien sea de las moléculas y encontrar las proteínas, bien sea de las proteínas y encontrar las moléculas. Ambas tareas, por supuesto, tienen implicaciones prácticas inmensas. Acá está entonces pues, la definición del problema en estos términos sencillos. Queremos predecir si esta molécula y esta proteína van a interactuar o no. Contamos con bases de datos públicas para esto, una pues con 102 proteínas claves de nuestro cuerpo y 22.000 moléculas activas, por un lado, y por otro lado está esta gran base de referencia que se llama ChemBL, que tiene más de 1 millón de moléculas farmacéuticas conocidas. Esa es la que les decía, pues cada nueva droga que se desarrolla llega a esta base de datos para poder catalogar sus usos. Bien, entonces esa es la tarea que queremos abordar. ¿Cómo la abordamos? Entonces este es un mundo bastante distinto al de las pruebas de COVID y al de los videos de cirugía, porque pues estamos tratando con moléculas, con compuestos químicos. Lo que hacemos es modelar estos compuestos químicos con una estructura de grafo, que es una estructura matemática realmente apropiada para este tipo de datos. Entonces, en un grafo tenemos los nodos, que pues, van a ser nuestros átomos, y esos nodos están ligados por arcos en el grafo, que son los vínculos moleculares, por supuesto. Entonces, en este grafo, con el que representamos la molécula, definimos algunas características. Los vínculos los caracterizamos con el tipo de vínculo, la estereoquímica y la conjugación, y por otro lado los nodos, que representan átomos, los caracterizamos también con propiedades físico-químicas, número atómico, grado, carga, número de hidrógenos, etc. Bien, ese es el punto de entrada para la inteligencia artificial, ¿cierto? Cogimos las moléculas y las convertimos en una estructura matemática que ahora nuestro computador entiende. Bien, y podemos entonces entrenar un método de inteligencia artificial que toma como entrada estos grafos y que produce pues, la salida esperada. Entonces tenemos una rama para la molécula y otra rama para la proteína que procesamos de manera paralela, y al final comparamos estas dos representaciones que hemos producido para poder saber si esta molécula y esta proteína interactúan o no. Desde el punto de vista técnico utilizamos una metodología que se llama redes de grafos convolucionales que permiten extrapolar todos los avances que se hacen con imágenes naturales a estructuras más generales. Bien, acá están los resultados y quisiera pues, acá están las proteínas, las 102 proteínas que tenemos en la base de datos, y están ordenadas por desempeño de nuestro método. Lo relevante acá es esta sección de la gráfica. Si bien el desempeño no es perfecto, ¿cierto? Pues estamos en 89, que es menos que 100. Si bien ese desempeño no es perfecto, observen ustedes que hay un conjunto de proteínas para las cuales el algoritmo funciona realmente bien. Tienen un desempeño de 1, un desempeño perfecto. Es decir, con esas proteínas podemos pasar a la etapa siguiente.
¿Y cuál es la etapa siguiente? Pues bien, es ahora poder tomar una de esas proteínas, que nuestro algoritmo conoce perfectamente, y ahora ir a la base de datos de 1 millón de moléculas y tratar de encontrar entre todas esas moléculas cuáles interactúan con esta proteína. Eso es lo que se llama drug repurposing. Y pues es realmente magia lo que se puede hacer, porque cuando uno desarrolla una molécula para cierta enfermedad, pues nunca se preocupa por si esto va a curar otra enfermedad, como farmacéutica. Sin embargo, pues acá podemos analizarlas todas y encontramos resultados realmente sorprendentes. Acá hay un ejemplo, un blanco antiviral para el cual encontramos una proteína, una molécula que había sido desarrollada con un propósito completamente distinto. Entonces, si a ustedes les interesa esta área, los invito a que vean el artículo donde tenemos catalogadas las moléculas más sorprendentes que encontramos, junto con sus usos tanto conocidos como nuevos. Bien, y eso era todo. Muchas gracias por su atención. Y con gusto, si tienen preguntas, las responderé. Gracias por la presentación. En el estudio de pooling, me gustaría saber si es que vieron qué condiciones de la ficha epidemiológica mejor contribuían a mejorar este modelo. O sea, hay un ranking, una jerarquía por ahí. Sí, por supuesto. Entonces, ese es cuando yo hablaba que estos métodos pueden complementar las técnicas moleculares, precisamente a eso me refería, ¿cierto? Analizamos los millones de casos de COVID en Bogotá y pudimos encontrar las tendencias. Entonces, el factor principal era viaje. Ha estado usted de viaje en las últimas semanas, ¿cierto? Si uno está de viaje y luego se hace una prueba de COVID, pues probablemente es porque no se está sintiendo muy bien después del viaje. Entonces, esa, por ejemplo, era la característica más importante. Pero, pues, por supuesto, los síntomas, los contactos, en algunos casos, la profesión. Teníamos algunas en la campaña de vigilancia activa, conductores de transporte público que estaban muy expuestos. Entonces, pues, ese era un factor de riesgo preponderante. Perfecto. En cuanto a los datos que estaban recopilando para lo del tema del cáncer de pulmón y el pooling, ¿se ha considerado utilizar estos datos para poder correlacionarlos entre sí, generar algún patrón e identificar y prevenir otras enfermedades? Entonces, la dificultad con esos datos es que son tremendamente sensibles, ¿cierto? Entonces no los podemos hacer públicos y el acuerdo con el que llegamos era que solamente los íbamos a utilizar para el propósito de este estudio. Entonces, en principio sí se podrían utilizar para otros fines, pero pues nosotros por cuestiones éticas no lo hicimos. Pero así como, por ejemplo, correlacionar que, no sé, el 70% de los pacientes que tenían una enfermedad A, justo también se descubrió que tenían una enfermedad B, entonces se puede hacer... Sí, por supuesto se puede hacer, pero como le digo, no pudimos hacerlo en estos datos específicamente. Gracias. Yo tenía una pregunta después. Doctor, en relación justo a lo anterior, ¿cómo funciona la institucionalidad para poder acceder a la data de estas, valga la redundancia, instituciones? O sea, ¿no hay restricciones por parte del gobierno federal o esas restricciones existen excepcionalidades para el trabajo de investigación? Exacto, entonces pues sí, en general ese es el primer punto que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja en aplicaciones de salud, y es que pues esta es la salud y la vida de las personas y uno tiene que tener muchísimo cuidado. Entonces lo que hacemos es seguir protocolos de anonimización de los datos que son establecidos y que pues han sido utilizados en muchos contextos. Eliminamos cualquier tipo de información que pueda identificar a los pacientes y la autorización la da el Comité de Ética Institucional,
por lo tanto, pues no tenemos problemas por ese lado. Ese es, digamos, el estándar hoy en día en este tipo de temas y realmente la disponibilidad pública de los datos cambia todo. Se ha visto pues con las imágenes naturales, las imágenes de internet, pero más aún con las imágenes diagnósticas. Y la última pregunta. Cuando son instituciones públicas, estatales me refiero, ¿es distinto el trato cuando son privadas o es equivalente? No, entonces pues tiene que pasar el estudio por el comité de ética de la institución, por el comité de ética de la universidad y pues si tiene los dos avales ya se puede seguir adelante. Ok. Gracias por la presentación. Tenía una duda sobre el trabajo de pooling. ¿Reciben como input las características de los pacientes? ¿Predicen la probabilidad y después ordenan desde el mayor probabilidad a menor o ocupan otra forma de ranking? Sí, sí, de mayor a menor, así podemos poner todos los que tienen probabilidad alta, o sea, los que la máquina piensa que están enfermos, en el mismo grupo. ¿Y ocuparon como machine learning tradicional? ¿Como algún random forest? O... sí. Esa parte, fíjense ustedes que me la había saltado. Entonces, acá lo que tenemos es un vector, la entrada. Ya no es un grafo, ya no es un video, es un vector que tiene, no sé, unas 100 componentes y pues a nosotros 2 millones de pacientes es muchísimo, pero para el machine learning 2 millones de datos no son mucho. Entonces, probamos técnicas de deep learning y probamos técnicas de machine learning tradicional y curiosamente las que mejor funcionaron fueron las de machine learning tradicional. En particular usamos una metodología que se llama AutoML, que es muy usada en la industria, es lo que llaman los data robots, que sencillamente prueba todos los métodos, los optimiza y escoge el mejor. En un contexto aplicativo como este, pues más que la elegancia del método, lo que nos importaba era que funcionara. Entonces elegimos el más sencillo. Ya, gracias. Yo tengo una consulta, muchas gracias por la presentación. Con respecto al tercer problema que presentó de interacción entre fármacos y moléculas, me queda la duda de cuál es el problema específico desde el punto de vista de aprendizaje automático que abordan con los embeddings de grafos que calculan con las redes convolucionales de grafos. Es un problema binario. Dada esta proteína y esta molécula, unos interactúan, ceros y no interactúan. Y entonces tenemos 100 moléculas, desarrollamos un método para cada una de ellas, que nos dice esta molécula, 100 proteínas. Cada proteína interactúa con todas las moléculas o no, y tenemos 100 modelos distintos. ¿Y tienen ustedes entonces un problema de aprendizaje supervisado? Porque deben tener una base de datos donde saben que hay ciertas interacciones conocidas. Claro, esa es la clave de todo. Claro. Es esta, Dude Dataset, que es la que tiene 100 proteínas y pues alrededor de 20.000. Y lo que aprende el modelo entonces es la representación del grafo que mejor genera ese match. Exacto. Finalmente. Ya, ok. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su atención.